Una nota pequeña de que vamos a pasar las bolsas de nuevo para la ofrenda. No es algo una decisión pragmática. Francamente, exactamente cuando dejamos de pasar las bolsas, dieron más. Así es que si no está quebrado, no lo arregles. Una cosa, pero es una decisión teológica. Sé que tenemos de los gérmenes y entiendo eso. No nos burlamos de eso, tenemos precaución, pero hablando según la palabra, darle al Señor no es algo que se da antes o después, es mientras se adora, es un acto de adoración. ¿Quiere continuar dando en línea? Eso es maravilloso. Si lo prefiere hacer así en la caja, sí está bien también. Pero últimamente, la adoración le causó la muerte al Señor Jesús para que usted pueda aproximarse a Dios con puridad en su corazón. Y nos cuesta como cristianos. Salvación es gratis, pero ser cristiano no es gratis. Nos cuesta todo. Digo Jesús que si vienes detrás de mí, debes negarte a ti mismo, diciendo sacrifica todo y sígueme. Así es que hay algo diferente lo que usted ha hecho, lo que usted se ha ganado, y dárselo al Señor mientras usted se lo da, mientras adora. Así es que estamos reasumiendo eso, no es algo pragmático, es algo teológico, pero vamos a tomar sus regalos como ustedes quieran darlos. Así es que debemos dar la oportunidad de darlos. Así que vamos a seguir el ejemplo de la Escritura. Simplemente algo para expresar filosóficamente. Vamos a 1 Timoteo 3.1. 1 Timoteo 3.1, versículo 1. Mientras están encontrando eso, el tópico de los pastores de la iglesia, lo básico sobre los pastores. El tema de liderazgo en la iglesia es uno de los temas más candentes y volátiles que se debaten en ese gran bastón del pensamiento teológico de las redes sociales. Por ejemplo, con el advenimiento de Beth Moore proclamándose a sí misma una autoridad pastoral, predicando en los púlpitos de iglesias que algunas veces fueron conservadoras y afirmando hablar en nombre de Dios. Esa mujer, junto con muchos otros, han encendido una llama de defensa apasionada por el igualitarismo, la creencia de que Dios ha llamado tanto a hombres como a mujeres para el ministerio de liderazgo de la iglesia. Sin embargo, una vez más, esto es simplemente a seguir a un lado a la cultura no creyente que quiere rehacer la iglesia a la imagen del mundo. Gente en la iglesia que quieren ser como el mundo en vez de hacer que el mundo se parezca a Cristo. Y persisten los argumentos habituales. Pero algunos dicen, ¿pero qué pasa con las mujeres misioneras sin hombres calificados a su alrededor? Otros dirán, ¿qué pasa con las mujeres solteras sin marido a quien someterse? Otros dirán, ¿y qué hay de las pastoras que son tan compasivas, amables y buenas predicadoras? Bueno, el problema es que todos estos argumentos son argumentos de experiencias. Y no formamos nuestra teología y práctica a partir de la experiencia. La formamos nuestra teología estrictamente a partir de la palabra de Dios. Y así, la confusión parece reinar en lugar de una comprensión del diseño que nunca cambia de Dios para la iglesia de Cristo y su liderazgo. La semana pasada acabamos de presentar en un nivel ligero nuestra serie Los Pastores de la Iglesia. Y les dije que usaríamos 1 Timoteo 3.1 como nuestra base de operaciones para aproximadamente 10 mensajes. Y luego las calificaciones de liderazgo que se encuentran en los versículos 2-7. Y cuando lleguemos ahí, casi intuitivamente, a medida que dediquemos algunos mensajes más allá en ellos. Así que mientras lleguemos ahí, van a tener sentido. Y claro, esas son las calificaciones para los líderes. Así es que vamos a usar eso como nuestra base. 1 Timoteo 3.1. Diciendo, si alguna gustaría abordar el hecho hoy. Así es que dice 3.1. La posición pasada nos enfocamos, hoy queremos abordar que este versículo dice la oficina. Es una oficina. Esta es la palabra episcope. Es una de las palabras traducidas como un supervisor, uno de los ancianos, pero a veces se usa para oficina. Una posición, una oficina misma. Es una posición.
y por implicación es una posición asignada, designada por otros. No se levanta alguien un día, oh, yo me he asignado para la oficina. No se asigna uno mismo. Así que es esta oficina. Así es que hoy necesitamos continuar estableciendo un fundamento que pondrá a toda nuestra iglesia en la misma página. Así que como la serie sobre el Espíritu Santo que hice recientemente para muchos de ustedes, hoy puede parecer una información básica, que no es nuevo para ustedes, pero para algunos de ustedes eso será inicial y espero que les sea útil para ustedes. Así es que el título de hoy, las básicas cosas de los pastores. Así como la última vez, organizaremos nuestros pensamientos haciendo y respondiendo 4 preguntas. Cubriremos muchas escrituras hoy, así que tal vez anotar las referencias sería su mejor opción. Así es que están las 4 preguntas. Y las voy a estar repitiendo mucho. ¿Quiénes son los pastores? ¿Cómo se llaman a los pastores? ¿Cómo están organizados los pastores? ¿Y por qué son necesarios los pastores? Así es que vamos... ¿Quiénes son los pastores? ¿Cómo se llaman los pastores? ¿Cómo están organizados los pastores? ¿Y por qué son necesarios los pastores? Vamos para cubrir estas 4 esquinas de este fundamento. Primera pregunta. ¿Quiénes son los pastores? Una respuesta breve. ¿Quiénes son los pastores? La respuesta es, los pastores son hombres calificados. Los pastores son hombres calificados como hombres, no como humanidad, sino como varones, hombres. Abordaremos la cuestión de las cualificaciones a lo largo de muchos mensajes y los últimos 3 en particular se referían exclusivamente a las calificaciones, pero primero solo un par de comentarios. El versículo dice, por tanto, el supervisor debe ser, y luego un montón de calificaciones. ¿Y qué sigue esta estipulación? Él desea es solo el primer paso. Así es que el versículo 2 dice que el deseo es el primer paso. Y el deseo no es simplemente toda la calificación. Los hombres no se califican a sí mismos. Significado, no hacen esta determinación sobre sí mismos. Esta determinación es hecha por esos hombres que ya han sido calificados para el ministerio del Evangelio. Así es que por otros hombres se decide al observar en el ministerio. 1 Timoteo 5:22 llama a esto la imposición de las manos. Reconocimiento público de que un hombre ha sido calificado por otros. Ahora, ¿qué implica esta calificación? Bueno, en primer lugar implica haber tenido la propia vida y capacidad observadas durante un largo periodo de tiempo. Implica un proceso de entrenamiento y pruebas. Y trabajando en el ministerio, esto en la mañana, uno de los mejores predicadores tienen pelo gris, han pasado a través de años estudiando y siendo entrenados. Es como la iglesia que dijo, queremos que tenga 35 años con 25 años de experiencia. Eso no existe. Lo puedes tener de una forma o de otra. En Grace Bible Church hemos ordenado varios hombres al ministerio del Evangelio, pero esto solo ha sido después de extensas pruebas. Escritura y preguntas. Los hemos puesto por un proceso rígido. ¿Por qué? Porque van a dirigir a la iglesia del Señor. Hemos calificado nuevos ancianos laicos, otra vez después de extensas pruebas, escrituras y preguntas. Ser pastor en la iglesia no es un buen club de niños, no es un quien es amigo del pastor y ciertamente no es quien da mucho más dinero a la iglesia. Eso no te califica. Sinceramente, eso es simplemente un requisito, que es fiel en todas las cosas. Tengo que decir, una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer como pastor es decirle a un hombre que amo, que es útil para la iglesia, pero no como anciano. Eso es algo difícil para mí. Hay un don, inclinarse particularmente hacia el ser anciano, que no se puede ignorar. Así es que desear simplemente no es solo. Tiene que estar dotado, entrenado, ser probado, tiene que ser aprobado. Así que los pastores son hombres calificados. Ahora quiero que nos concentremos en la parte de los hombres, solo para estar seguros de que estamos formando un argumento bíblico sólido. Quiero pasar un tiempo aquí. Vamos a acampar aquí por un momento. Primero, ¿qué no estamos afirmando? Bueno, algunas cosas. No estamos afirmando que los hombres son pastores porque son inherentemente más capaces. Las escrituras no dicen eso. Esto más de una de las recientemente juntas. Nos hemos arrepentido. Ese es el plan de Dios.
En vez de unas series que hemos hecho, hemos hablado de las mujeres piadosas. Hay una orden de creación. Vamos a 1 Timoteo 2:13. Dice, porque Adán fue formado primero. Este es el orden. Adán fue formado primero, después Eva. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios. Es el diseño de Dios. Así que no estamos afirmando que los hombres sean más importantes en la iglesia que las mujeres. Así es que hemos negado nosotros mismos como hombres que no somos más capaces que las mujeres. Segunda cosa, no estamos acertando que los hombres son más importantes que las mujeres. La escritura no dice eso. Eso es como un matrimonio. Se necesitan ambos géneros para que todo funcione como debería. Pero uno no debe desear el papel de la otra posición. Hay asignaciones para hombres, asignaciones para las mujeres de la iglesia. Son el tesoro, una delicia, una alegría, pero no son varones. Una cosa más, no estamos afirmando una posición discriminatoria creada por el hombre. No estamos afirmando una posición discriminatoria. Afirmamos una posición hecha por los cielos, que Dios ha declarado claramente. Esto de alguna manera no es solo una otra deshumanización de las mujeres que los pecadores han perpetrado al ir todo al regreso de Génesis. El trato cruel y degradante a las mujeres no es lo que cualquiera creyente en Cristo que honre a Dios quiere. Nadie quiere eso. Las mujeres son igualmente creadas a la imagen de Dios y nosotros como hombres estamos llamados a ser más atendidos, bondadosos y protectores. Pero la masculinidad y la feminidad son claras distinciones bíblicas con diferentes papeles y disposición, pero totalmente iguales en valor delante de Dios. Así es que quiero aclarar eso de las cosas que nos estamos diciendo. Así es que permita dar alguna evidencia bíblica sólida de que los pastores en la iglesia son hombres calificados con autoridad espiritual. Le voy a dar 5 líneas de evidencia. Vamos a clavar esto desde que no haya ninguna duda. La primera evidencia, la apostólica, la evidencia apostólica, la primera. Mateo 10, 1 al 4. Y llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda aflicción. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, que se llama Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Mateo, es el celote, y Judas Iscariote, que lo traicionó. Así es que los primeros líderes espirituales, que a su vez liderarían la iglesia después de la ascensión de Cristo, todos los hombres son varones. Notan que Judas, por supuesto, será excluido después de la ascensión de Jesús. Los discípulos estaban orando por un reemplazo, y este reemplazo sería un hombre llamado Justo o Matías. Ambos varones, y claro, se eligió a Mateo, Matías. Ahora, si alguna vez hubo un tiempo para afirmar el liderazgo espiritual femenino en la iglesia, habría sido o cuando Jesús eligió a los 12 o cuando se eligió el reemplazo de Judas. Eso sería el momento lógico. Y este siempre será el caso. El liderazgo masculino no es de alguna manera el resultado del pecado, como algunos dicen. El liderazgo masculino siempre ha sido el caso. Jesús le dijo a los 12 hombres en Mateo 19:28. Jesús, de cierto os digo que en el nuevo mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Esta sería una conversación diferente si tuviéramos 6 mujeres y 6 hombres como apóstoles, pero ese nunca ha sido el caso. La segunda evidencia la vamos a llamar la evidencia de la iglesia primitiva. La segunda, la evidencia de la iglesia primitiva. 1 Timoteo 4:14. Timoteo había sido ordenado por un grupo de ancianos, forma masculina de hombres. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, forma masculina, los hombres que trabajan en la predicación y la enseñanza. Tito 1:5. Pablo le dijo a Tito que mientras Tito estaba en Creta debía nombrar ancianos masculinos, hombres, para que estuvieran a cargo de la iglesia. Los pastores de las 7 iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis 2:3, son llamados ángeles. Un uso legítimo de ángelos, que significa mensajero humano. Son todas formas masculinas, varones. Ancianos, superintendente, pastores, como siempre, sustantivos masculinos. En el Nuevo Testamento
se habla de una persona que ocupa el cargo. Note, cada supervisor nombrado por su nombre, aquellos que fieles como Bernabé, aquellos como Simón, Bernabé, Lucio, en la iglesia de Antioquía, o algunos infieles como Himeneo y Alejandro y Fileto, que fueron infieles en la iglesia de Éfeso. Todos ellos son hombres, varones. En punto no puede encontrar un único ejemplo específico o general de una mujer que actúa en el papel de anciana o líder espiritual sobre los hombres. Tercera evidencia, la evidencia histórica. La evidencia histórica, número 3. Todo escritor de las Escrituras es un hombre, un varón. Eso es importante porque Dios diseñó el liderazgo espiritual para venir de los varones, hombres, e incluso un libro de la Biblia escrito por una mujer habría una presa de agua de la confusión. Cada profeta comisionado por Dios para representarlo autoritativamente en el Antiguo Testamento era un varón, hombre. Cada sacerdote en el Antiguo Testamento era un hombre, un varón. Voy a tomar un poquito una digresión aquí, porque si hay un argumento puesto de algunas personas, no, hay profetas en la Biblia que son mujeres. Es cierto. Así vamos a pasar una por una. Vamos a tomar un momento en esto. 5 mujeres en el Antiguo Testamento etiquetadas como profeta o profetisa. Miriam, Éxodo 15:20. Su papel era hermana de Moisés. ¿Cuál era su papel lideral? Su líder era espiritualmente a las mujeres de Israel, no a toda la nación. Como Tito 2 dice que todas las mujeres deben enseñar a las más jóvenes. Así no es toda la nación. No está sobre los hombres. Está Débora en Jueces 4. Su papel era mucho más un líder político que una representación de Dios y funcionó junto a Barak, al lado del comandante del ejército. Y luego tiene Hulda, Segunda Reyes 22:14, da un mensaje, un solo mensaje al Dios de Dios, al Israel de Israel. No puede extrapolarse para significar que las mujeres son ordenadas al ministerio del Evangelio como una cuestión de rutina. Es un clásico ejemplo. Prescripción. Luego tiene una mujer llamada Noadías. En Nehemías 6:14 leí un artículo completo sobre esta mujer, que ella es un ejemplo de que deberíamos de tener mujeres líderes. El problema con ella, estaba autoproclamada y se oponía al plan de Dios. Así es que sería una falsa profeta, y es la que quieren poner. Y luego tiene una mujer llamada profetisa en Isaías 8:3. ¿Quién era? Casi con certeza simplemente la esposa de Isaías. Es como decir la esposa del pastor. No es el pastor, es la esposa del pastor. Así es que puedo marcar a todas las 5 como no calificadas para líderes. Tiene Ana, en el Nuevo Testamento, Lucas 2:36 llama profetisa, pero en ninguna manera lidera al pueblo de Dios. Simplemente estaba esperando y hablando a otros cerca de Cristo. Ella hablaría de él a todos los que estaban esperando por la redención de Israel. Todos aquellos que esperan la redención de Israel. Así es que para Ana, el papel de profeta es simplemente decir la palabra de Dios a cualquiera que quería escuchar. Un papel de liderazgo, no era un papel de liderazgo espiritual. Y luego tenemos las hijas de Felipe. En Hechos 21:9. 4 hijas que el texto solo dice que profetizaron. Pero tenemos que recordar que en la iglesia primitiva, antes de la finalización del Nuevo Testamento escrito, el Señor habló temporalmente a través de hombres y mujeres, pero eran mensajeros únicamente, no eran autoridades para insistir en la obediencia a la palabra que se habló. Así es que ninguna de las llamadas excepciones nos apunta a ningún lugar cerca de la política de nombrar mujeres para puestos de autoridad espiritual sobre la iglesia de Jesucristo. Ahora, para ser justos, el argumento clásico en contra de la evidencia histórica en las escrituras, es decir, es prueba en la Biblia que la Biblia es un libro muy masculino y patriarcal. De hecho, de nuevo, eso prueba que es masculino y patriarcal. De hecho, amo este argumento y que está aquí, porque si dices, eso prueba que la Biblia es un libro muy masculino y patriarcal. Entonces estás denigrando la Biblia como digna de ser autoritativa. Así es que marca la Biblia como no autoritativa. Y sin embargo, las mismas personas intentan utilizar las escrituras con autoridad, señalando los pocos ejemplos que di, o tratando de usar ejemplos del Nuevo Testamento de mujeres piadosas como evidencia de autoridad. Así es que, ¿cuál es?
se somete a la Biblia tal como está, escrita por el Espíritu Santo, exactamente de la manera que él la diseñó, o arroja dispersiones sobre la escritura como no autoritativas, porque es tan fuertemente patriarcal. Lógicamente no puede tenerlo de ambas maneras. Si dice, bueno, creo que la Biblia es autoritativa, entonces usted cree lo que dice todo. ¿Es la Biblia patriarcal? Claro, absolutamente. Póngalo en palabras mayúsculas. En el Antiguo Testamento hay 1426 personas dadas, nombradas por nombre. 111 de ellos son mujeres. En el Nuevo Testamento la aprobación es ligeramente más alta, pero no mucho. ¿Es patriarcal la Biblia en términos de liderazgo? Absolutamente. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Y si no le gusta, entonces lléveselo al Señor y usted confróntelo a él. Y tu diseño es estúpido, no tiene sentido para mí. Usted dígale eso. O bien debe someterse a eso porque la palabra de Dios, porque la palabra, o rechazar la Biblia como la palabra de Dios. Lo que te deja sin autoridad divina en absoluto, de la cual derivar doctrina y práctica. Tratan de apuntar a la cultura a todas las personas que están desviadas, a la experiencia. Ninguna de esas personas tiene autoridad. Y luego tienen 3, la evidencia del matrimonio. La evidencia del matrimonio. El Nuevo Testamento es absolutamente claro sobre el liderazgo masculino en el hogar. Efesios 5:22, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18, esposas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Tito 2:5, ser puros trabajadores en el hogar, bondadosos y sumisos con sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea injuriada. Así es que si el matrimonio, que Pablo en Efesios 5:32 dice que es una imagen de Cristo y la iglesia, se caracteriza por el liderazgo masculino, que se remonta al orden creado en el cual Adán fue formado primero, porque Dios haría un diseño diferente para la iglesia. De hecho, una mujer anciana estaría en la posición de someterse a su esposo en casa y estar en autoridad sobre él en la iglesia. Eso no tiene sentido en absoluto. ¿Cómo trabajas eso? Ok, me he ido a casa. En cuanto pasemos Elm Street, ahora tú estás a cargo de nuevo. No tiene sentido estar cambiando autoridad. Vamos a hacer una vuelta nueva. Vamos a ponerte en disciplina. Estamos en el lado equivocado de la calle. Es ilógico. Si le estado estas 4 evidencias, ni siquiera hemos entrado a los comandos del Señor. Podemos haber brincado todo esto y ir a los mandamientos del Señor. Una más, la evidencia de comandar. Mandamientos directos. 1 Timoteo 2:12. ¿Qué tan claro puedes llegar a esto? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. He cubierto esto en nuestra última serie sobre las mujeres piadosas de la iglesia, pero es suficiente decir que esto se basa en orden creado y no en alguna excepcional cultural. Y es pasado mucho tiempo en esto. Es en el orden creado, en el versículo 13, y no cultura, no algo que la cultura hace, ninguna experiencia. En hecho, para estar seguros, esto no es una excepción para la iglesia de Éfeso. 1 Corintios 14, 33 a 34. Dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, porque no se les permite hablar, sino que deben estar sumisas, como también en todos los tiempos, en todas las iglesias, en todas las congregaciones, todo el tiempo. Otro mandamiento, Tito 1:6. Dice que un anciano debe ser marido de una sola mujer, literalmente un hombre de una sola mujer. Aquí en nuestro texto, 1 Timoteo 3:2, la misma frase, marido de una sola mujer, un hombre de una mujer. Esta redacción es importante porque es una declaración general sobre el matrimonio y se ha hablado, es preciso, perfecto, en su expresión del texto. Así no se trata de este texto sobre el matrimonio. Esto no habla de ser fiel o no fiel. No puede decir, eso solo significa ser fiel en matrimonio, ya sea el anciano o mujer, hombre. Gramáticamente, las dos palabras, una mujer, son modificadores del sujeto de la cláusula hombre, varón. Eso es el sujeto. No puede generalizar las cosas. Y el resto de los pronombres aquí en Tito 3 son masculinos. Versículo 4, él debe administrar. 5, administrar su hogar. 6,
Él no debe ser un converso reciente, o él puede enorgullecerse. Versículo 7. Él debe estar pensado en bien claro, para que él no caiga en desgracia. Así que espero que vea claro esta evidencia apostólica, la evidencia primitiva, evidencia histórica, la evidencia del matrimonio, la evidencia del mandamiento. Todos estos dejan absolutamente claro que el liderazgo masculino en la iglesia es el diseño de Dios. Sé que puede ser de alguna manera, puede ser que sea opresivo. ¿Puedo decirle esto? Usted no vino a la conclusión que eso es opresivo. Usted vino a causa de lo que el mundo le dijo a esa conclusión. Porque simplemente tomar la escritura en su valor, claro, usted vendría a concluir que esto es confortador. ¿Sabe por qué es confortador? Usted y yo como cristianos tratar de saber la voluntad de Dios. Oramos, pensamos, me iría aquí, me iría para allá, agarraría este trabajo, este otro. ¿Qué debería hacer? Pero esto es simple como el día, enfrente de nuestras narices. Así es que nos da un confortamiento que sabemos el plan de Dios. Y si sabe el plan de Dios, tiene sentido y debería dar confortamiento. Esto es simplemente, usted está creyendo que su plan es mejor que el de Dios. No puede haber contentamiento, ni gozo, ni deleite en esto. Así, ¿quiénes son los pastores? Son hombres calificados. Vamos, segunda pregunta, mientras recordamos los conceptos básicos. ¿Cómo se llaman los pastores? Necesito entrar en estas cosas profundamente. Vamos a poner simplemente el fundamento. Vamos a tratar de cubrir estas bases. Una respuesta breve. ¿Cómo se llaman? Ancianos, superintendentes y pastores. Es la misma palabra. Ancianos, superintendentes y pastores. Vamos a tratar de estas palabras. Anciano es una palabra que puede encontrar en inglés, dice presbítero, casi usado 70 veces en el Nuevo Testamento, casi 70 veces. Puede simplemente significar una persona mayor. Presbítero se usa en primera de Pedro 5:5, usa el término de hablar de hombres mayores en la iglesia. En 1 Timoteo 5:2 usa el término de hablar de mujeres mayores. Pero presbíteros es muy familiar para los lectores del Nuevo Testamento como un término que significa un líder espiritual. Es un líder espiritual. Es muy posible que escuche la palabra en inglés presbiteriano aquí, que simplemente señala la forma de liderazgo de la iglesia, a la que a veces se les llama presbiterios, ancianos, simplemente ancianos. Pedro escribe, 1 Pedro, a todas las iglesias esparcidas en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y a todas ellas les dijo, 1 Pedro 5:1-2, por eso exhorta a los ancianos entre vosotros, pastorea el rebaño de Dios que está entre vosotros, ejerciendo supervisión. Así que tienes en general el término de supervisores. La traducción anterior usaba el término obispo. Si tiene a King James, un antiguo, dice obispos. Y le voy a explicar por qué no usamos eso. Esta es la palabra episcopo. Episcopos. Siempre en una forma de liderazgo. Se usa alrededor de 5 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Timoteo 3:2, 1 Timoteo 3:2, es como supervisor. Filipenses 1:1, la carta está dirigida a todos los santos y a los supervisores y diáconos. Tito 1:7, porque el supervisor como mayordomo de Dios debe ser irreprochable. A Cristo se le llama nuestro episcopos. En 1 de Pedro 2:25, porque estabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y supervisor de vuestras almas. Me gusta cómo pone ahí pastor y supervisor con Cristo. Pablo advierte a los ancianos de la iglesia en Hechos 20:22-28, presten mucha atención a ustedes mismos y a todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para cuidar de la iglesia de Dios. A un lado, nota al lado, es el Espíritu Santo, no los hombres mismos, quien dirige a los supervisores. ¿Por qué se usaba el término obispo en traducciones más antiguas, especialmente en la King James? Bueno, era un término de gobierno secular para hablar de un líder designado de una ciudad o estado, designado por el emperador. ¿Qué pensamos cuando decimos obispo? Tenemos unas
connotaciones católicas, que los traductores se mantienen alejados de él porque tiene a dar la imagen de una jerarquía eclesiástica compleja con obispos superando sacerdotes, así es que nos alejamos de esta palabra obispos, porque los únicos que usan estas cosas, esta palabra, son los mormones, los católicos y aquellas personas que se apuntan a aquellos como predicadores de la prosperidad. Así es que no lo usamos porque se ha arruinado esa palabra, pero connota esta alta jerarquía que nunca se intenta así. Pastores, este tercer término, poimen en griego, pastores, se usa 18 veces en el Nuevo Testamento, a menudo se refiere al mismo Cristo como nuestro pastor. Hebreos 13:20, Cristo es llamado el gran pastor de las ovejas, el gran poimen. Jesús dijo de sí mismo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor. ¿Cómo se puso como su buen pastor? Yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Efesios 4:11, y dio a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, poimen. Así que esta relación entre dar alimento y cuidar a las ovejas, cuidar a la congregación, principalmente relacionado a quiénes son sus nombres, los líderes, los profetas, los pastores, maestros. Esto es muy importante. Todos se cambian estos términos, todos son intercambiables. Un anciano es un supervisor, es un pastor. No hay una jerarquía en términos de autoridad en la iglesia. Ahora, existe un concepto de líder entre iguales que exploraremos más allá en detalle en el futuro. Pero en términos de énfasis, estos tres términos dan tonos de variación. Son igualdad y un poquito en el significado. Te da tres vistas a esta oficina. Anciano, presbíteros, enfatiza el carácter del hombre. Supervisor, enfatiza, ha desarrollado Cristo en él, si ha crecido. El episcopos, el supervisor, se enfatiza el trabajo del líder. De hecho, tiene una fuerte connotación con visitar, tener una relación con la de la membresía. En otras palabras, no son decisiones de torres de marfil. No deben de ser ellos una torre. En la iglesia del Nuevo Testamento hay muy pocos ejemplos de ancianos como tomadores de decisiones. Eran pastores. No se sentaban en una junta, hacían cosas en la congregación. Así es que el supervisor, el pastor, enfatizaba la obra de protección espiritual, alimentando la palabra de Dios y refutando a aquellos que la contradicen, liderando a todos aquellos pastores, enseñarles correctamente una sana doctrina y a aquellos que contradicen. Así es que presbíteros y episcopas, en poimen, tenemos tres fotografías vistas de la misma asignación, el mismo propósito. Entonces, ¿qué pasa con el hecho de que hoy tenemos ancianos y pastores? Buena distinción funcional en la que dedicaremos más tiempo en mensajes posteriores. Pero de hecho, si queremos ser coherentes, concebimos a nuestros pastores asociados como ancianos en formación o como representantes debidamente autorizados de los ancianos, como Timoteo, por ejemplo, fue autorizado por Pablo. Así es que vamos intentando funcionar, estar consistente. Después hablaré más la siguiente semana. Tercera pregunta. ¿Cómo se organizan los pastores? ¿Cómo se organizan los pastores? La respuesta, como grupo, como pluralidad, como un grupo, no uno solo. El Nuevo Testamento muestra claramente que el anciano es un trabajo en grupo, en equipo. Cada uso de presbíteros ancianos en el Nuevo Testamento es plural. Hay solamente dos excepciones con la de que Juan llamándose a sí mismo anciano y Pedro llamándose a sí mismo anciano, es plural. Pero todos, cada uno es plural. Hay un énfasis en un grupo. Entonces no menciona una congregación de un pastor. No significa que no existieran, especialmente en una iglesia en desarrollo como las iglesias en Creta, pero definitivamente no es la norma ni es la meta a lo largo plazo de la iglesia local. Tengo el privilegio y la oportunidad de trabajar con otras iglesias locales en otras ciudades y estados y trabajar con ellos, y frecuentemente cuando algún hombre planta una iglesia,
y pasas 8 o 10 años y no ha levantado hombres calificados, esa iglesia se empieza a enfermar. Y siempre hago preguntas, ¿por qué no has levantado hombres? Tienes 8 años y la respuesta es siempre la misma. Pues los hombres no han llegado, los correctos hombres. ¿Sabes cuál es la respuesta? Pues entonces entrénalos a que sean los hombres correctos. Así es que se enferman. No hay desarrollo. Las iglesias de Apocalipsis 2.3 tienen un ángel, un mensajero humano a la iglesia. Te lo demostraré en un mensaje posterior. Pero eso no prueba una iglesia gobernada por el único anciano. Es evidencia de un líder entre iguales, que es el principal responsable de la enseñanza y el contenido del discipulado. Hace un par de ejemplos. En la isla de Creta, Tito le dijo al Señor, por eso te dejé en Creta, para que pudieras poner en orden lo que quedaba y nombrar ancianos en cada, plural, ancianos en cada pueblo, como te ordené. Ahora, lo que puede significar un anciano sobre un grupo individual que él estaba enseñando en la ciudad, pero la iglesia era vista como una iglesia local, con múltiples ramas, todo bajo la misma doctrina y la misma autoridad. Muy simple, cuando estaban los apóstoles en aquel entonces, porque los apóstoles podían venir, todos están bajo mi autoridad, podían decir los apóstoles. Hemos perdido eso ahora. ¿Por qué es eso? Hemos perdido eso. No podemos vincular con otras iglesias locales que niegan el evangelio bíblico o niegan las doctrinas de la gracia. No podemos asociarnos con otras iglesias. Así que en nuestro contexto veríamos nuestra iglesia local como su propia entidad independiente con una pluralidad de ancianos. Así es que en la iglesia de Creta tenemos la iglesia de Antioquía como... Así es que como podemos ver Barrabás, Simeón, Luceo, Maneo y Saulo y Pablo como ancianos de la iglesia. Hebreos 13:17 le dice a la iglesia que obedezcan a sus líderes, plural. Primera Tesalonicenses 5:12 y 13 dice respetar y estima y amar a aquellos, plural, que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor y os amonestan. Ahora he tenido parte de ser pluralidad de líderes por muchos años. Y hay algunas tentaciones para la pluralidad de hombres. Lo voy a admitir. Es el que le voy a decir cuáles son. Y quiero que sepa que pasa. Hay la tentación de ser un político o un modelo corporativo de un cuerpo de votantes de hombres. Que siendo los ancianos o pastores, así es que se trata más de tomar decisiones. Los ancianos son pastores, no políticos. Qué horrible sería una iglesia mover hacia adelante y que los ancianos votaron, eran 3-2. Eso de su unidad total, tanto como podamos significar aprender a diferir el uno de otro, que sea posible. Lo más que podamos estar unidos. Otra tentación de ver la discusión como un medio para formar una posición bíblica. De que si hablas algo en un grupo, que eso va a formar una posición bíblica. Todos los ministerios y todas las decisiones deben tener una base razonable en las escrituras y no solo silbar un par de textos de prueba para respaldar algo que realmente es solo una preferencia personal. Usted puede hacer con cualquier cosa. Usted puede decir, así es que puede decir que los tambores no están en Mateo, así que no vamos a tenerlos. Eso es ridículo. Puede llegar a una decisión unánime y puede estar aún en error, porque hablaron algo, solo porque ocurrió una discusión y esa discusión dirigió a la iglesia a una determinación directa. Eso no es garantía de que sea la dirección correcta. Escuche bien, la discusión no forma una posición bíblica. El estudio de la palabra de Dios dice si lo hace. Así es que un líder, hay una tentación más. Si ha estado en liderazgo, ha experimentado esto. La tentación de enlodar a la iglesia en inacción. Enlodar a la iglesia en una inacción. Los ancianos pueden volverse entrenados en hablar de todo hasta la muerte y tener que tomar cada decisión juntos en lugar de decidir quién tomará la decisión. Puede tomar 1 hora o puede tomar 15 segundos para tomar una decisión. Una congregación puede sufrir debido a la inacción de un anciano indeciso, bloqueado o uno que está desorganizado y sin objetivo.
Bueno, de nuevo, he estado trabajando con muchas congregaciones y me da tristeza que un grupo de 5 o 6 se junten por 4 horas para llegar a una sola conclusión. Hemos decidido que tenemos que tener otra junta. No lograron nada. No tienen objetivo. No puedes tomar todas las decisiones a nivel de los mayores. Irónicamente, cuando vas por ese camino, terminas haciendo mucho menos porque los ancianos pasan el tiempo de reunión hablando interminables sobre cosas que simplemente necesitan una decisión razonable. Así es que nuestro liderazgo de ancianos, si usted está como anciano, como líder, si no confiamos en que tú lo vas a hacer, entonces ¿por qué estás como anciano? Una más tentación. Ocupado con hablar que con hacer. Ocupado con hablar que con hacer. Los ancianos deben ser trabajadores. Aquellos que trabajan en ustedes, aquellos que están haciendo el trabajo, envueltos en discipular. Los ancianos deben ser hacedores discípulos, deben estar derramando en las vidas de los demás. No simplemente tomando decisiones en nombre de otros que realmente están haciendo ese ministerio en primera línea. No. Debemos vivir dando ejemplo. Así es que hay unas tentaciones. Y estoy siendo transparente con usted. No es fácil. Es un grupo de pecadores calificados por otros pecadores. Así es que tenemos dificultades. Pero hay grandes ventajas de esta pluralidad. Algunas ventajas. La primera, una división de deberes. Una división de deberes. Solo porque tenemos una pluralidad de ancianos, puedo dedicar el 75% de mi tiempo al estudio y presentación de la palabra de Dios. Y presentárselo a ustedes. La única razón. Y de la misma manera, debido a que estoy cubriendo la mayor parte de ese deber, los ancianos pueden cubrir muchas otras cosas. Quienes a su vez utilizan nuestros diáconos, quienes a su vez utilizan a todos ustedes. Así es que se divide toda la carga en la iglesia. Segunda ventaja, hay equilibrio de fortalezas y debilidades. Hay equilibrio de fortalezas y debilidades. Todos los ancianos tienen áreas en las que son más fuertes y más débiles. Reconocer esas fortalezas y debilidades y beneficiarse de la asignación de la responsabilidad en consecuencia es muy útil. Voy a usarme como ejemplo. Como pastor, a Mark está ahí atrás, lo amamos a él, amo trabajar con él. Porque me gusta volar a 30,000 pies de altura si no está pensando en detalles. Cuando hablamos de detalles, pierde interés. En cada año cuando estamos hablando sobre el dinero. Así quisiera brincar más bien de una montaña. ¿Qué tanto vamos a dar dinero para manteles? Eso no me importa. Pero Mark se pone contento porque él tiene toda una hoja donde escribe todo eso. Y es una cosa maravillosa. Y cuando tengo detalles, como ancianos intentamos conocer unos a otros. Encontramos alegría en esto. Cuando nos damos responsabilidades el uno al otro porque sabemos que él es el mejor hombre para el trabajo. Es un verdadero gozo y deleite. Otra ventaja de la pluralidad, la moderación del orgullo. La moderación del orgullo. Pastores solitarios sin responsabilidad pueden desarrollar una enfermedad llamada yosolitis yomerillo. La hinchación del ego de mí mismo basada en una opinión continuamente indiscutida de uno mismo. Basado en algo que nadie lo ha retado. Solo decide. Los ministerios de la iglesia son impartidos colectivamente. Siempre quieres salirte con la tuya. Es que una tentación mucho al orgullo. Una cuarta ventaja. La alegría de compartir triunfos y dolores juntos. La alegría de compartir triunfos y dolores juntos. Los mayores temas de la iglesia son compartidos colectivamente por los ancianos y es una alegría y ayuda a estar allí con y para el otro. El ministerio es un gozo tremendo y puede ser una carga pesada. Ya más está. Es un ministerio de misericordia. Puede ser pesado, ni siquiera situaciones de misterio negativos. Pero el pensamiento de que estamos pastoreando las almas eternas de hombres y mujeres es un poco como lo que imagino que se siente el primer vuelo en solitario de un piloto, un momento. ¿Cómo se sentiría? Empiezas como un momento de, estoy volando un avión, seguido, estoy volando un avión. Pesa mucho. ¿Saben por qué este caja está solo de aquí? Para que no miren mis piernas temblar. Porque debo hablar de Dios, de parte de Dios. No,
Es algo muy pesado, así es que compartimos los triunfos y todo lo demás. Una más ventaja, un tesoro de sabiduría colectiva, un tesoro de sabiduría colectiva. Es una dinámica tremenda, ejecutar una idea, una dirección por todos los partes de todos los ancianos y obtener retroalimentación de convención. Sobre uno de error costoso. Queremos muchos ancianos aquí y tenemos un tesoro muy grande con todos ellos. Algunas veces nos ayuda a confirmar. Es una buena dirección que tenemos. Así es que hemos formado un buen pensamiento. Puede ayudarnos de un costoso error. ¿Y quién estaba pensando cuando concluimos en eso? Gracias, Señor, por sacar estos errores fuera de la congregación. Así es que vamos a que pagarnos uno al otro para no decir nada a los demás. No queremos ser pragmáticos, pero puedo decirles esto. El Señor Jesús nos dio una pluralidad de líderes y es genioso eso. La ventaja es más de que la tentación. Una más. ¿Por qué son necesarios los pastores? ¿Por qué son necesarios los pastores? Tengo una respuesta. Para alimentar y guiar al pueblo de Dios. Alimentar y guiar al pueblo de Dios. He estado pensando que vivimos en una generación de bytes de sonido que incluso se ha desangrado en la iglesia. Lo que quiero decir es que muchos creyentes se sienten atraídos por predicadores famosos que dan buenos chismes teológicos, o que quizás son tan elevados y especulativos en su predicación o escritura, que estamos buscando un momento de admiración, algo que se puede poner en Twitter, en vez de algo que se tenga que digerir por mucho tiempo. Muchos están buscando estas declaraciones asombrosas, o pensamientos nuevos o radicales acerca de Dios, expresados en formas creativas y nunca antes escuchadas. Y algunos hombres son naturalmente muy dotados para estos versos teológicos de sonido o declaraciones asombrosas. Pero me preocupa que la iglesia no aprecie tanto como debería con el pastor fiel normal que está una y otra semana simplemente explicando la palabra de Dios. Tal vez no con el ánimo y con el zinc que otros poseen, pero alimentando consistentemente a su gente con una dieta constante de escritura y teología, con una doctrina sana. Tocaré este tema repetidamente y también dedicaré un mensaje completo a los deberes de los pastores. Pero solo brevemente hay un mensaje que brinda una hermosa sinopsis de la necesidad de los pastores y muestra la fidelidad no tanto de las declaraciones de emoción teológicas o tonterías especulativas, sino del deber a largo plazo de pastores durante un periodo de años. Así que vayamos por un momento a Efesios 4 y luego terminaremos por esta mañana. Efesios 4:11. Efesios 4:11 nos dice que el Señor Jesucristo dio a la iglesia dones de hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estoy seguro de que volveremos a este texto en otros mensajes, pero solo quiero resaltar cómo será el ministerio fiel y consistente de todos los pastores de la iglesia, todos los líderes. ¿Por qué son necesarios los pastores, los líderes? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Han hecho su trabajo, ya no están algunos, los apóstoles y profetas, ya no están haciendo su trabajo. Porque tenemos evangelistas, plantadores de iglesias, seguidos por pastores, predicadores y líderes espirituales y maestros. ¿Por qué los tenemos? Versículo 12. Para equipar a los santos para el ministerio, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. ¿Para qué son los pastores, líderes? Te hacen útil para el reino, edificarte espiritualmente, unificados bajo la sana doctrina, proclama a Cristo cuando lo necesitamos, exhortarte a la obediencia, mantenerte alejado del daño espiritual. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 16, haga crecer la iglesia, que crezca el cuerpo de Cristo.
crecer en profundidad. Y la línea es que los pastores son necesarios porque son dados por Cristo para realizar su misión en la iglesia, resultando en el crecimiento de la ciudadanía de su reino, de su ciudadanía. Y escuche, más tinta de la que pueda hablar se ha derramado. ¿Cómo evangelizamos a los perdidos? Te puedo decir, te digo, que se ha hecho por 20. Ha sido el pastor fiel de la iglesia que proclama a Cristo y el evangelio que ha sido el catalizador para la salvación de los perdidos. Y usted trae a sus amigos. Tengo que tenerte aquí. Quiero que escuches esto. Y los pastores fieles proclaman que Dios es santo y perfecto. Y la humanidad es pecadora y violó la santidad de Dios en todo momento. La paga del pecado es muerte y juicio eterno. Pero Dios envió a su Hijo a convertirse en pecado en nombre de todos los que se arrepientan y pusieran su fe en Cristo, haciendo que Cristo muriera voluntariamente en una cruz como pago por mi pecado. Y que por la resurrección de Cristo se demuestra que el pago por mi pecado está completo y se me garantiza una nueva vida de resurrección. Así como Cristo murió y resucitó, también lo harán todos los que depositen su plena confianza y fe en Él. Ese mensaje nunca ha cambiado y es a través de los pastores fieles que les ha dado la responsabilidad de proclamar eso por 20 siglos. Así se trae a sus amigos y los trae a escuchar. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es lo que Jesús dijo que pasaría. Ha pasado. Yo edificaré mi iglesia. Ninguna nueva técnica. Nada radical, mensajes radicales, métodos radicales. Proclamar el evangelio, las buenas nuevas. En seminario, uno de los himnarios favoritos, apropiadamente, levántate, oh hombres de Dios. Vamos a este himno porque lo estamos entrenando para el ministerio. Es no más un himnario, es un llamado. Pero es escrito en Naciones por el ministerio presbiteriano estadounidense William Person Merrill. Y este himno fue compuesto específicamente para el movimiento de la hermandad cristiana presbiteriana, con el objetivo de despertar a los hombres espiritualmente apáticos en la iglesia. Merrill sintió que, al menos desde un punto de vista humano, la iglesia de Jesús era tan fuerte como sus hombres y su liderazgo. Sí, Cristo ha garantizado el éxito de la iglesia cuando proclamó edificaré mi iglesia, pero desde un punto de vista humano, en muchos aspectos, la iglesia estaba debilitada, por lo que Merrill pide a los hombres que se levanten para enfrentar una tarea que parece ser imposible. Y esto encaja con la evidencia de que Cristo le dio a la iglesia en Sardes en Apocalipsis 3. Despierta y fortalece lo que queda, está a punto de morir. Así es que Merrill da el toque de clarín. Levántense, hombres de Dios. La iglesia te espera. Su fuerza no está a la altura de su tarea. Levántate y hazla grande. ¿Y cómo? Como los hombres de Dios deben de ser de Dios grande la iglesia una vez más. El versículo final, levanta en alto la cruz de Cristo. Anda donde sus pies han pisado. Como hermanos del Hijo del Hombre. Levántense, hombres de Dios. ¿Qué hace la iglesia grande? Una instalación, programa, estilo de música. No. En el fondo, la iglesia no se levantará más alto y será más efectiva que los hombres que la dirigen. Es todo. Levántense, hombres de Dios. La iglesia te espera. Su fuerza no está en la altura de su tarea. Levántate y hazla grande. Usted ora para que Dios levante hombres en esta iglesia y en toda la iglesia que honra la palabra de Dios. Y así es como el evangelio se desparrama hasta que un día estemos completos, cuando Cristo regrese y el gran pastor tome el control. Qué día maravilloso es. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Muy bueno regresar a las básicas de pensar. Simplemente entender el fundamento de las verdades, cómo has hecho tu iglesia. Estamos agradecidos por todos los líderes en nuestras vidas. Cada persona que ha venido a Cristo aquí, directa o indirectamente, a causa de la proclamación fiel del evangelio de algún líder de alguna congregación. Así que damos gracias por ello. Oramos, Señor, que nuestros líderes sean fieles, creciendo, siempre aprendiendo, siempre pareciéndose a Cristo, dando buenos ejemplos, siendo calificados, hombres de la palabra, hombres de Dios. Señor, predicamos por nuestra congregación, que se gocen, se amen, disfruten,
siendo discipulados, creciendo bajo el liderazgo de este ministerio que tú has creado aquí. Señor, pedimos y oramos por las iglesias que les faltan hombres, que levantes hombres. Te pedimos, pongas eso correctamente. Pedimos, Señor, por los hombres que están en la posición, que están en liderazgo, que no están bien en sus corazones, que tú los convictes y que traigas hombres que hagan la iglesia grande de nuevo. Te damos gracias por tu palabra. Así que últimamente oramos ahora, como pensamos más importante, más alto, en el Señor Jesucristo. Como venimos a la cena del Señor, pedimos que bendigas este momento de adoración en Cristo Jesús. Amén. Venimos a un tiempo a la mesa del Señor. Es nuestro momento alto aquí. Sé que toma un poco de tiempo, sé que toma un poco de esfuerzo, pero quiero ser claro en las cosas aquí. La cena del Señor, comunión es para aquellos que han profesado fe en Cristo y han públicamente sido bautizados como símbolo de su identificación en Cristo. En nuestro contexto, no podemos bautizarte inmediatamente, así es que si quiere bautizarse en la siguiente oportunidad, puede ser bienvenido a hacerlo. La cena del Señor no debe tomarse si está con amargura o odio uno al otro, según 1 Corintios 7. Si no está certero si es cristiano, tomar este vino y esta galleta no cambia nada. La fe es simplemente a Cristo, a través de Cristo. Quiero decir también a los padres aquí, con pequeños, sus hijos que no son salvos tomando la cena no les ayuda. Primero, la cena es para creyentes solamente. Y segundo, no queremos que le dé una falsa sentido de salvación. Y tercero, nos ve una cosa visible de haber venido a Cristo. Así que tengamos cuidado de lo que los teólogos decimos, guardar la mesa, solo para creyentes en Cristo, activos y dedicados a una congregación local y que han proclamado completamente a través del bautizo su fe en Cristo. Muy frecuentemente en América que hemos perdido algunas cosas pesadas en la cena del Señor. Así que es nuestro intento esta mañana recordar que ese es el centro de la adoración de Cristo. Vamos a adorar y lo vamos a tomar la cena del Señor.